Hola, hola, queridos zafiros, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un capítulo más, a una carta más, porque estamos en el epílogo de comentar y reaccionar a la historia definitiva. Pues esta es la carta número 11 del epílogo. Ya solamente nos falta un cachito más después de esta carta y prácticamente la historia definitivamente se acabó y solamente nos va a restar el posfacio. Así es que bueno, vamos a comenzar. Esta carta es de Candy a Anthony y yo sé que ha sido ampliamente difundida. Va a ser, yo creo, pienso yo, una intervención muy corta porque realmente no hay mucho que tener que explicar, porque creo que todo es muy tácito, la primera parte de la carta, todo es muy tácito, a menos que de repente, aunque tengo muy pocas notas, se me venga a la mente pues recuerdos que desea compartir con ustedes, obviamente que sean referentes a lo que dice la carta. Vamos a comenzar. Estamos en la página 389 de la primera edición. Espero que se encuentren muy bien, zafiros. Estamos en el último miércoles de febrero del 2026. Gracias por seguir esta actividad que ha durado bastante tiempo. Denle like al video, por favor, se los agradezco muchísimo y ven el video también, no tiene ningún costo. Me dará mucho gusto escuchar sus comentarios, leerlos, su propia lectura, sus propias conclusiones o si tienen algo que decir acerca de lo que les he compartido. Dicho esto, dice así: querido Anthony Brown, después de los queridos Albert y después de los estimados Albert, me refiero en los saludos de cortesía de las cartas pasadas, aquí Candy le dice a Anthony: querido Anthony Brown, empieza con el querido. Primer párrafo. Pienso mucho en ti, pero no he sido capaz de escribirte hasta ahora. Pues sí, sabemos que Anthony siempre está en los pensamientos de Candy, siempre, bajo cualquier circunstancia, porque su desaparición, ¿verdad?, de este mundo, su partida, pues fue tan abrupta que cuando pasa eso, cuando alguien fallece en un accidente, que no ha tenido una larga enfermedad o que no ha tenido una enfermedad que digas, no, pues vamos a tratar de que sane, ¿verdad? De que recupere su salud en esa enfermedad, pues no es lo mismo cuando alguien de un día está y al siguiente ya no. Es una pérdida traumática, difícil de asimilar, sobre todo en alguien tan joven. En los niños y en los jóvenes es todavía muy difícil de asimilar. Y como Anthony y Candy compartían, eso no es secreto para nadie, un amor platónico, este mismo amor platónico que se tenían entre ambos y que necesitaba de una maduración, obviamente, porque eran muy jóvenes, pues se ha quedado suspendido en el tiempo, obviamente para Candy, que es la que se queda en este plano, ¿no? Así es que imagínense lo difícil que ha de ser para ella. Lo tiene obviamente subido en un pedestal, como suele pasar con este tipo de pérdidas, pues por obvias razones, ¿no? No se le puede culpar a Candy por no ver las cosillas por ahí que Anthony pudo tener. Es normal, diría yo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con la carta. Dice, la primera carta solo pude escribirle en mi corazón. Sé que es una confesión muy triste y podemos entenderlo porque antes de la ida a Leywood con Albert, Candy no podía eh, expresar en voz alta, ¿verdad? Yo creo que nunca lo hizo ante nadie el hecho de este sentimiento de culpabilidad que tenía hacia echarse la culpa de lo sucedido con Anthony. Y ya dije en otros videos, pues por qué razón, porque primero la culpa de ella, de que si no me hubieran adoptado, de que si no esto, de que si no lo otro, y pues no ayudaba las reacciones tanto de Lisa como de la tía abuela al respecto.
Disculpen ustedes, pero aquí me anda saltando el gato encima, Terry encima, y ya moví mi computadora. Bueno, les decía que Candy tenía este sentimiento y que seguramente cuando intentó escribirle a Anthony mentalmente, ¿verdad? Ha de haber sido una confesión, una carta, como dice ella, muy triste, diciéndole pues que por causa de ella es que él ya no está. Y todo el dolor y todo el remordimiento que pudo haber en el corazón de Candy en ese momento de esta carta mental que ella dice, por eso dice que era confesión muy triste, porque pues estaba autoflagelando la misma Candy. Dice, estoy segura de que te has encontrado ya con tu madre y de que habrás visto también a Steer. Esto me parece una escena muy bonita. Es esta idea pues bastante idealizada, una idea que yo creo todos tenemos, de que cuando ya no estemos aquí, que es nuestro momento de partir, eh, nos vamos a reencontrar con las personas amadas, con las personas queridas que se adelantaron. Imaginarme a la mamá de Anthony, que es tan linda, al menos como la marcan en los retratos, ¿verdad? Porque pues no la conocemos así, haciendo su vida normal como los demás personajes en la historia, a excepción de algunos clips que Anthony muestra cuando andaba con ella en los jardines y todo esto, debe ser algo maravilloso y que Rosemary pueda ver a su hijo ya crecido, ¿no? Convertido en adolescente y lo guapo y amable que era, seguramente muy orgullosa de él. Y bueno, ¿qué se puede decir de Steer? Imagínense a Anthony recibiendo a Steer y ahora andan haciendo chacoteo allá en un lugar mucho mejor que el de aquí. Me parece algo maravilloso y que ambos estén echándole porras a Archie, porque pues él es el que está acá y que seguramente los extraña a él muchísimo y él intenta, pues ellos intentan, ¿verdad? Darle ánimos, infundirle fuerza, acompañarlo, jalarle las orejas de vez en cuando también, que ese siempre era papel de Steer, meterle freno a Archie. Y bueno, seguramente que también estarán orgullosos de lo que ha hecho Archie y de cómo ha defendido este caballero del portal de la piedra, ¿no? Cómo ha defendido su amor por Annie. Así es que, bueno, sigamos siguiente párrafo. ¿Sabes, Anthony? He vuelto a ir a Leywood. ¿Sabes con quién? Y luego le pone ella, ay, y tres puntos suspensivos como diciendo, mientras te hago esta pregunta, me doy cuenta de que nunca llegaste a conocer al señor Albert. Pues es verdad, él nunca tuvo ningún trato con su tío en su avatar de el señor Albert. Dice, Steve y Archie le conocieron tiempo después, sí, pues tiempo después de que él partió, cuando se fueron a Londres a estudiar, justamente en Londres, dice ella. Pues sí, tuvieron esa fortuna de conocer a Albert en este modo relax, por decirlo así, ¿verdad? Sí, sin esta ceremonia de que su tío y la reverencia y toda la cosa, hay que hacerle caso a lo que dice el tío abuelo. Lo conocieron ahora sí que, pues Albert era joven, ¿verdad? Todavía un adulto joven y estos chamacos pues eran adolescentes, entonces tuvieron la fortuna, Steve y Archie, de conocerlo en lo que le gustaba hacer, ¿verdad? En sus hobbies o en lo que alegra su corazón. Los hobbies son los que alegran nuestro corazón, lo que realmente le da razón a nuestro existir. Tuvieron esa fortuna de conocerlo de esta manera y pues ahora Archie de tratarlo ahora sí ya como su familiar, como su aliado también, porque Albert pues ha estado de su parte con esto de la situación de Annie, de que no querían, ¿se acuerdan? Así es que bueno, aquí ella reconoce o se da también cuenta de que pues nunca, Anthony nunca lo conoció.
Si hubieses llegado a conocerle, le dice ella, quizás hubieras reconocido en él a tu madre, a Rosemary. El señor Albert es el tío abuelo William, es decir, el hermano menor de tu madre. Te has quedado sin palabras, ¿verdad? O sea, sí, claro que me imagino que Anthony, allá en el plano maravilloso donde esté junto a su madre, pues seguramente que ya sabe todo, ¿verdad? Su mamá ya se encargó de ponerlo al tanto, seguramente que Sir ya también le platicó de un chavalón genial que conocieron en Londres, que era amigo de Candy, que lo conoció en Leywood, que era bien buena onda, súper relajado, eh, y que resulta ser que él era el tío, el famoso tío abuelo. Aquella imagen que ellos creían que era un viejito, ¿verdad? Súper excéntrico, resulta que era un adulto joven, un chavalón, ¿verdad? Buena onda. Así es que, pues sí, por eso te has quedado sin palabras, ¿verdad? Pues sí, era familiar, por eso le dice, pudiste, seguramente hubieses reconocido a tu mamá en él, porque eran muy parecidos. Pues obviamente, ¿verdad? La marca de familia en los genes. ¿Recuerdas cuando te hablaba sobre el príncipe de la colina y siempre te decía que te parecías mucho a él? Imagina cuál fue mi sorpresa al descubrir que también él era el señor Albert. Haber dicho, ha de decir a Anthony, oye, a ver, espérate, niña, barájamela más despacio, ¿no? ¿Cómo estuvo todo esto, verdad? Debe ser curioso tratar de explicar esto. Si para Candy ha sido un shock, no, tratar de entender todo esto y miren cómo ha traído Albert este tiempo, tío abuelo, príncipe de la colina, señor Albert, bla, bla, bla. O sea, si para a ella también ha tenido que tomarse su tiempo para encajar en la historia cada una de los avatares de Albert y cómo cada uno, siendo el mismo, y es tan raro, ha influido tanto en su vida. Así es que bueno, siguiente, yo le puse aquí, seguramente que a Candy, pues, es como para darle el tramafat, ¿no? Que dicen, para, darle como un soponcio, ¿verdad? Tratar de entender estas cosas. Lo mismo que pasó con Archie, con Patty, con Annie, cuando se enteraron que Albert era el tío abuelo, que se quedaron todos sin habla, apuntándolo como, ¿cómo que tú, el vagabundo aquel de Londres, tú eres el tío abuelo, el jefe de los ricachones aquí? Pues sí, o sea, es el tramafat total. Aquel muchacho al que apenas recordaba, o sea, Candy se refiere al príncipe de la colina, esto se lo está diciendo a Anthony. Aquel muchacho que apenas recordaba era tu tío. No es de extrañar que os parecierais, dice aquí, tanto. Ahora entiendo por qué me confundiste tanto cuando nos vimos en el portal de la rosa, sí, aquel día en que Anthony y Candy se conocen y ella al ver a Anthony cree que ha encontrado al príncipe de la colina. Y recuerdan también después, ya con el tiempo que empiezan a conocerse y que Anthony le pregunta, no sé por qué me dijiste príncipe, y ella le dice, es que yo conocí a un chico, el príncipe, mi príncipe, y empieza aquella con su ensoñación, ¿verdad? Con esta imagen idealizada, de esta idea que era el príncipe para ella, o no, un ideal que siempre representó el príncipe para Candy y que Anthony se nos pone medio celoso. Y se queda con esa idea, ay, pues entonces yo no te gusto, tú al que andas buscando es a tu príncipe, ¿verdad? A tu príncipe azul de la colina, uy, o sea, ¿verdad? Entonces Candy le dice, no, 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 ahí Candy se da cuenta de que chinmensa, ya la regaste. Eso no se le dice al Toñito, ¿verdad? Ella luego rectifica donde ve su error, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hablar a un chico que te gusta de otro chico que te gusta? Pues como que no, ¿verdad? Como que no está muy bien. Así es que recuerdo perfecto esa escena donde Candy le dice algo muy bonito a Anthony. Le dice,
a mí me gusta Anthony por ser Anthony, no porque se parezca al otro que también me gusta. Bueno, cosas de chamacones, ¿verdad? Como diría este Pedro Infante, cositas de chamacones. Así es que bueno, Anthony ya con esa explicación que le da Candy, pues así como que, ay, suelta el aire, bueno, al menos, ¿verdad? Entonces, pues voy a hacer lo posible para que yo le guste más a esta muchacha tan loca, ¿verdad? Pero son cosas normales, digo yo, pues de la juventud, ¿verdad? Porque el príncipe de la colina realmente es una idealización de una niña, recordemos. Es como tu superhéroe de la infancia, como un personaje que has visto en los libros, y puede ser cualquier cosa, incluso alguien que no es de carne y hueso, no sé, el cascanueces se me ocurre, o no sé, cualquier personaje, que incluso ni siquiera sea humano. Lo tienes tan idealizado, Winnie Pooh, por ejemplo, en las niñas, ¿verdad? Lo tienes tan idealizado, un superhéroe. Entonces, por eso ahí te das una idea de cuando los que han tenido la fortuna de viajar, por ejemplo, a Disneylandia y ven a sus personajes favoritos en botargas, ¿verdad? En disfraces, gente disfrazada o gente caracterizada como los personajes que alguna vez te gustaron cuando fuiste niño, incluso en los adultos. En los videos se ve difundidos en las redes que no pueden contener su emoción e ir a abrazar a ese personaje que tanta ilusión les hizo de niños. No porque se sientan ahora enamorados, no porque piensen que se van a casar con él, con una botarga, con un disfraz, pero es esta ilusión platónica de lo que te hizo sentir cuando eras niño, de este sentimiento bonito, dulce, puro, algo que en su momento llenó tu corazón, pero es eso, una idealización que yo creo que podría estar mal entendida como amor, porque un niño de 6 años pues no entiende ni sabe lo que es la palabra enamorarse. Este, pues no es un concepto que lo maneje un niño, ¿verdad? A menos que lo haya escuchado de sus padres, obviamente de alguna persona adulta cercana a él, pero aún así, aunque él diga, yo estoy enamorado de Patty, la de mi salón, pues sí, pero realmente no es un enamoramiento, es una ilusión, es otra cosa, es una idealización. Así es que, bueno, veamos qué más sigue. Los dos teníais el pelo rubio, sigue aquí Candy contándole a Anthony, del color de la arena, un rubio arena. Si el señor Albert hubiera mantenido ese color a lo largo de los años, quizá le hubiera reconocido. O sea, ella le está contando a Anthony, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues no le cayó el 20 luego. Pues si dices que nos parecemos, ¿por qué cuando te lo volviste a encontrar o por qué cuando lo conociste en la cascada, pues no le hallaste el parecido? Este, pero su cabello se fue tornando castaño con el paso del tiempo, sin mencionar que cuando le conocí, años después, se había dejado crecer la barba y llevaba unas extrañas gafas de sol. Es justamente lo que les estoy diciendo. Ya no era este color rubio de la juventud, de la niñez. Recordemos que también a Albert lo tenían muy encerradito. Y sí es verdad, el color del cabello cambia cuando empiezas a andar en el sol, también cuando vas exponiéndote a los cambios de la temperatura y cuando vas creciendo, simplemente. Entonces el cabello de Albert se va tornando más oscuro ya en su edad de joven adulto, cuando ya anda en los bosques, además de que primero estaba muy encerrado porque así lo tenían, y después él anda en completa libertad, al aire libre, de aquí para allá, y obviamente que eso también pues hace cambios en su cabello. Y es lo que trata de decirle o explicarle aquí a Anthony. Por esa razón, pues ni siquiera por aquí me pasaba que fuera el mismo. Dice, y pues viéndolo bien mirado, quiero pensar que Candy le dice a Anthony, ¿verdad? Pues sí, todavía tienen un parecido. Hay un gran parecido. Seguramente si Anthony hubiese llegado a convertirse en adulto,
seguramente guardaría un gran parecido todavía, pues con Albert. Pero pues Anthony sabemos que él se quedó muy joven y Albert pues ha seguido madurando, ¿verdad? Dice, no se parecía en nada a ti. Pues no, nada, porque Anthony seguía conservando ese aire de principito del cuento. Decía una amiga muy querida, Gwendolyn, es el muñequito del pastel. ¿Verdad? Esos muñequitos que les ponen de adornos en las fiestas o que se los ponían antes en las quinceañeras, el chambelán o el novio en el pastel de las bodas, unos muñequitos que eran como de porcelana o no me acuerdo, pues muy bonitos, muy guapos y que siempre estaban impecables. Yo creo que era lo que ella se refería, decía Anthony, es el muñequito del pastel, súper bonito, súper guapo, siempre impecable. Así era Anthony. También recuerdo que en aquellos tiempos a Anthony las chicas le decían el bombón con cara, ¿verdad? Realmente era un bombón, era una ternura. Anthony tenía un trato muy lindo, ¿verdad? Quizá porque como él creció solito, no tuvo hermanos, muy diferente a Archie y Steer, que aunque ambos tenían cada uno su personalidad, pues al ser hermanos se peleaban, se gritaban, se correteaban, o sea, es muy diferente un niño que crece solo, sin hermanos, quiero decir, a unos niños que tienen hermanos y que están muy pegaditos entre ellos, ¿verdad? Quienes tienen hijos me entenderán. Bueno, dice, no se parecía nada a ti, pero ahora sé que el color de vuestros ojos, o sea, el de Albert y el de Anthony, que incluso los dos empiezan con A, válgame, es el mismo azul claro, tienen el mismo tono de azul, como el cielo por las mañanas, dice Candy. Pues sí, es un distintivo familiar, es precisamente este gen Arlight, ¿verdad? Que seguramente pues les enorgullece tanto a la familia el hecho de que sean tan parecidos al abuelo, al padre, el hijo, el sobrino, que traigan este rasgo distintivo. Yo nunca pude entender por qué la tía abuela la pusieron tan morena casi del color de Neil. ¿Se acuerdan que Neil también, al menos en el anime, lo ponen muy morenito? Y la tía abuela también parecía muy morena. ¿Quién sabe por qué? Razón, ¿qué pasó allí? Y bueno, sigamos. Por lo que me ha contado, él también es consciente de que tenía el pelo muy rubio cuando era pequeño, o sea, Albert, ¿verdad? Y de que su color se ha vuelto más oscuro con el paso de los años. Pues sí, tanto que han dado en el sol, primero que lo tenían bien encerrado. Ahora tanto que han dado en el sol, pues obviamente que el cabello también sufre daños, ¿no? Durante sus viajes al desierto, también recordemos eso, que cuando se va por ahí sin avisarle a nadie, pues anda en África, ¿verdad? Y no es como que hubiese la tecnología o el desarrollo que hay ahora. Era mucho exponerse al sol, quiero decir. Se lo oscureció aún más, pues claro. Pero después del accidente y de todas las aventuras a las que tuvo que enfrentarse, su cabello volvió a su color original. Pues sí, porque pues ya, después del accidente, de estar enfermo, guardar reposo, tener más calma, más tranquilidad, asentarse en un lugar, y con asentarse me refiero el tiempo que pasó Albert en el Magnolia, pues obviamente que también esta tranquilidad, este lugar seguro, confortable, tranquilo que le proporciona Candy a Albert para que se relaje y termine de recuperarse. Obviamente que todo su cuerpo antes envuelto en estrés, ya lo sabemos ahora, ¿verdad? Este estado de angustia, este estado de sobrevivencia, de constante estrés, que nos enferma, no solo del estrés, sino de muchas otras cosas, descompone dentro de nuestro cuerpo. Una vez que estamos en un lugar que sentimos seguro, relajado, tranquilo, no lejos de preocupaciones, de las preocupaciones normales, pero sí de estar pensando y sobrepensando y qué va a pasar conmigo y cuándo me voy a aliviar. Y, o sea, Candy le dio a Albert esta burbuja confortable y segura para que él tuviera una mejoría más rápido. Por eso, a veces quizás alguien puede pensar, ay, Mayra, a veces exageras al decir que Candy es la responsable de bla, bla. No, no, no creo que exagere. Porque imagínense
que Candy o que Albert se fuera a vivir solo y que Candy nada más fuera a visitarlo de vez en cuando ya puede o saliendo del trabajo, lo que sea. No es lo mismo saber que alguien te espera en casa, que alguien te cocina, que con alguien platicas, a vivir completamente solo. ¿Quién ha vivido esta situación lo va a entender? Quien ha ido a estudiar fuera, quien ha vivido solo estudiando fuera, por ejemplo, o a trabajar, no es lo mismo llegar a tu casa, encontrar una casa vacía, fría, trastes sucios, así como la dejaste en la mañana cuando te fuiste y regreses y esté exactamente igual, a encontrar compañía, alguien que te dice, ¿qué onda? Qué bueno que volviste. Mira, ya hicimos huevito con chorizo, frijolitos, vente a cenar, ándale, un sándwich, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo saber que alguien está esperándote en la casa, sean tus roomies, sean tus primos, sean tus amigos, tus padres o con quien sea que te estés quedando, a llegar a una casa completamente sola. Así es que esto lo sabe Albert porque ya lo vivió. Y quienes lo han vivido también yo creo que lo pueden entender perfectamente. No es lo mismo tener compañía a estar solo. Y en soledad, cuando estás enfermo, ¿verdad? Y tu mente está perdida, imagínense nada más, es como para volverse loco. Así es que, pues yo por eso digo, o sea, Albert y toda la familia Arlay debería besarle los pies a Candy por salvarles el apellido, salvar al heredero y con eso salvarles el apellido. Así es que, bueno, una vez que está relajado, pues todo su cuerpo vuelve a un estado zen, por decirlo así, a un estado tranquilo, armónico, donde puede sentir tranquilidad y todo el cuerpo comienza a armonizarse solito. Así es que dice Candy, último párrafo de la página 389. Dice, cuando estuve en Leywood la última vez, entré por primera vez en el salón conmemorativo de la casa y pude echar, perdón, un vistazo a los retratos de los antepasados de la familia. Y aquí sí, o sea, esto sí es nuevo para mí. Es la primera vez que lo leo y es raro. Yo, ¿cómo? O sea, Candy vivió en Leywood un buen tiempo, buenos meses, y nunca entró a todas las habitaciones, no se lo permitían, sobre todo a esta dice que es el salón conmemorativo de la casa. Quiero pensar que es este salón así, súper guau, súper bonito, elegante, y con los retratos de todos los antepasados. No es como que el despacho ni nada, sino como un salón donde la familia se reúne nada más pues para hacer brindis o compromisos o qué sé yo, ¿verdad? Cosas de ese tipo, porque dice salón conmemorativo, donde están todos los ancestros, los retratos de los ancestros. Muy europeo eso, porque les gusta mucho, ¿verdad? Los retratotes, vemos en muchas casas que tienen retratos de antepasados de, uy, sabrá Dios, desde hace cuántos años, ¿verdad? O de dónde descienden. Y dice que es la primera vez que ella entra ahí. Y aquí dice, el retrato de Rosemary es el más bonito. O sea, el retrato de la mamá de Anthony. Dice en la pintura, tú no eres más que un recién nacido y tu madre sonríe feliz sosteniéndote en sus brazos. Ay, qué bonito. Imagínense a Rosemary con una cosita güerita peludilla. Seguramente que debe ser un retrato hermoso, porque miren lo que dice Candy. No fui capaz de contener el llanto. Eras tan dulce, le dice Candy a Anthony. Y qué curioso que a Anthony no hayan llevado ni a Steve ni a Archie cuando ella vivía ahí, ¿verdad? Que la adoptaron. No se les haya ocurrido llevar a Candy a este salón conmemorativo de la casa, de que Anthony le mostrara estos retratos a Candy. Eso me parece muy extraño que no hubiera ocurrido, siendo que eran bien curiosos y se metían por aquí y por acá estos chamacos, ¿verdad? Los experimentos de Steer, ¿se acuerdan? Que siempre andaban ahí traveseando como los jóvenes que eran de la casa.
y no, no la hayan llevado a este lugar. Me parece raro. Último renglón de esta página, 389. Recuerdo que me hablaste sobre tu madre en una ocasión, que me confiaste sus palabras. Ya sabemos la famosa frase, ¿no? Las personas mueren y renacen de una forma hermosa en el corazón de aquellos que lo recuerdan. Y le puse yo aquí, pues sí, la famosa frase que Anthony le dice a Candy cuando andan ahí en el rosedal, que empiezan a marchitarse y los pétalos de las flores empiezan a volar con el viento y que Candy dice, ¡ay, las rosas! Y es donde Anthony se pone melancólico y le dice, las rosas van a volver a renacer, Candy, no te preocupes si el jardín va a entrar en reposo, o sea, todas las rosas van a quedar desnudas, los rosales van a quedar desnudos, va a aparecer ahí un hierbajal lleno de varitos cafés, ¿verdad? Totalmente quemados por el viento, la nieve, pero después del Imbolc, ¿verdad? Va a empezar a florecer desde abajo nuevamente, la savia va a subir y para la primavera vamos a tener nuevos brotes, rosales completamente renovados y luego flores por allá por mayo. Así es que es cuando él le dice esta frase que le dijo su mamá. Estas palabras son palabras de Rosemary que ella se las dijo a su propio hijo. Y aquí esto me lleva a una reflexión. No sé si ustedes lo habían pensado, pero dice, esto se me hace muy profundo, o sea, el concepto de que pues las personas se van, pero renacen en el corazón de quienes los recuerdan. Muy del típico de acá nosotros quienes festejamos en México, pues el Día de Muertos, ¿verdad? Yo creo que es algo muy parecido, similar, con otras palabras, lo que nosotros sentimos ese día especial y por eso mismo es que lo festejamos quienes lo festejemos, ¿verdad? El Día de Muertos. Sentimos que ese día, justamente más en especial ese día, ellos vienen y los seguimos recordando por eso, con amor, con cariño, que incluso sentimos que sus almas están ese día más presentes con nosotros y lo que les ofrecemos. Pero eso me lleva a pensar algo tan profundo, una frase tan profunda, y dejen ustedes lo profundo, sino una frase yo diría que es un poco complicada para que un niño tan pequeño como se mostraba en el anime a Anthony con su mamá, lo recuerde tan al hilo, tan perfecto, ¿no? Tan tácito, así, palabra por palabra, que lo recuerde a Anthony. Eso me lleva a preguntarme, pues, ¿cuántos años tenía Anthony cuando Rosemary fallece? Porque en el anime, que es cuando vemos a Anthony súper pequeñito, pues no se ve más mayor de 5 años. O díganme ustedes si miento, si en alguna parte me he perdido y él ya es un poco más grandecito, como de 7 u 8 años, no sé, yo creo que no llega a esa edad. Pero para que él recuerde esta frase de Rosemary siendo tan pequeño, pues wow, y recordemos que en aquel entonces no había celulares para mandar WhatsApp de audio o escritos donde eh, quedara la evidencia, o quizá ella, Rosemary, le escribió cartas privadas a su hijo, que luego George entregó y por eso él lo recuerda. Es la única forma que ya de cierta edad él lea mensajes que su madre le ha dejado y aunque ella se lo repetía de niño cuando era pequeño, 4 o 5 años, que es la edad que aparenta Anthony, a mi parecer, en el anime, ¿no? Se ve bastante pequeño, que alguien de esa edad pueda recordar toda esta frase letra por letra. No sé, es algo que se me ocurrió, no sé si a ustedes se les había ocurrido, porque pues aquí estamos leyendo las palabras textuales de Candy, son palabras de tu madre que ella te dijo a ti. Yo dije, bueno, pues cuántos años tenía Anthony para eso, ¿verdad? Así es que, bueno, siguiente párrafo.
Dice, cuando le repetí esa misma frase al señor Albert, se quedó muy callado. Fíjense qué cosas, ¿verdad? A lo mejor esto echa a volar la imaginación, porque seguramente Albert era mayor que Anthony, bastante mayor que Anthony. Seguramente Rosemary también le dijo esta frase porque sabía hacia dónde iba caminando ella, ¿verdad? Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Es muy probable que ella también haya hablado con Albert y le haya dicho esta misma frase. Estas mismas palabras se las haya dicho a él porque él tenía más comprensión. Anthony era un niño bastante pequeño y pues Albert ya no lo podías engañar, ya era un jovencito, ¿verdad? Eh, máximo como unos 10 años mayor que Anthony. Si Anthony tenía 5, pues Albert tenía 15. Así es que, pues fíjense nada más la edad, o sea, Albert ya no estaba tan chiquito. Imagínense lo que ha de ser para Albert que una persona totalmente ajena, que no sea parte de su familia, que no conoció a Rosemary y que ella en este momento espontáneo le haya dicho, fíjate que Anthony me comentó, o fíjate, o al ver el retrato, por ejemplo, pongámonos en escena, ¿verdad? Metámonos en el papel, estamos en este salón conmemorativo que es lo que ella acababa de mencionar a Anthony, donde Rosemary sostiene en brazos a un recién nacido Anthony, y que ella espontáneamente diga frente al retrato y con Albert a un lado, ¿verdad? Porque fue en el viaje a Leywood de los dos, que ella espontáneamente diga, las personas mueren y renacen de una forma hermosa en el corazón de aquellos que los recuerdan. Y que Albert se quede, ¿qué? ¿Cómo sabes tú las palabras de mi hermana? ¿Cómo es que a través del tiempo la voz de mi hermana esté resonando a través de ti? Obviamente, Albert, pues como es obvio que no es tonto y seguramente que Anthony se lo debió haber contado. Para él inmediatamente así como que, bueno, fue Anthony el que se lo dijo. Pero ¿no les parece algo maravilloso que después del tiempo, de las pérdidas, es lo que les digo, el hilo rojo del destino, es como si su hermana, bueno, yo es que lo veo así. Disculpen si no comparten mi opinión, pero yo es que lo veo así. Ella se fue, pero le proporcionó a Albert una hermana. Porque así es como se trata, no como padre e hija, pero sí como hermanos. Hermanos álmicos, personas que pertenecen a una familia álmica, ya no digas primo, tío, sobrino, papá, mamá, pero familia álmica, alguien que se comprende, que te escucha, que te ayuda, que te cuida, que te todo. Y ahora con esto, ay, me dio un sentimiento solamente de imaginármelo, que una persona que no tiene nada que ver con tu familia pueda conocer algo tan privado y que en un momento tan solemne y tan del corazón, tan emocional como los momentos que vivieron Albert y Candy yendo juntos a Leywood, él haya sido capaz de escuchar, de ser tocado por su hermana en la voz de Candy. Es algo que me parece muy, muy hermoso. Y para mí, esta escena tan pequeña que Candy narra aquí, para mí es como la confirmación de lo que yo siempre he pensado. Albert se fue huyendo de Leywood y fue a encontrarse con Candy porque fue empujado, ¿no? Porque fue en un momento de quiebre absoluto de él, donde seguramente su hermana le dolió en el alma lo que le está ocurriendo, lo que le está pasando a su hermano, y él le dice, mira, maneja hacia acá, maneja por aquí,
deja el coche aquí, sube la colina, espera, recuéstate, tranquilízate. Y ahí se da el encuentro con Candy. Porque justamente al ver en la colina, él hace esta alegoría de las nubes. Hay gente que se va. Ay, no. Hay gente que se va, las nubes se dispersan, pero en el mismo andar del viento hay nuevas nubes que se nos unen. Es para mí esto, pues la familia álmica. Hay gente que queremos muchísimo de nuestra familia de sangre que se va, pero de repente otra gente llega que no es de nuestra sangre y que se convierte, como dicen, en parte de la familia. Incluso podría incluir a las mascotas aquí. Llega alguien a consolarte por esa pérdida. Son los premios del destino, de la providencia de Dios o como cada quien tenga su creencia. Nunca se han fijado que cuando alguien parte, alguien nuevo llega a la vida. Y no tiene que ser específicamente nuevo que nunca has conocido. Otra persona quizá de la misma familia más lejana empieza a acercarse y te das cuenta de cómo no conviví más con esta prima, con este tío, con este hermano que casi ni nos hablábamos y de repente nos hemos vuelto cercanos y nos hemos conocido y ahora quizá no inseparables, pero hay una conexión casi mágica. Eso pasa. Y es lo que yo veo aquí en Albert, porque dice él, fíjense la reacción de Albert, él se quedó muy callado. Pues como no, es como si la realidad lo estuviera golpeando. Esto no es casualidad, Albert. El que ahora Candy sea una Arlight no es casualidad. No es casualidad. Ahí está la mano de la providencia aquí. Uf. Después de un largo silencio, como no, me explicó algunos detalles sobre el matrimonio entre su hermana Rosemary y tu padre, el señor Vincent Brown. Y aquí le vamos a dejar, queridos zafiros, porque todavía le falta más a la carta y seguramente que me voy a echar 2 horas todavía. Así es que vamos a cortar aquí. Aparte porque fíjense que ayer anoche que lo leí y que no pude grabar el capítulo, no había caído en la cuenta de esta escena. Es lo que les digo, yo lo leo, hago mis anotaciones en mi libro, pero después, una vez que vuelvo a leer con más tranquilidad, es como si los recuerdos del anime del manga se me vinieran y complementan la información de los mismos apuntes que yo tengo. Esto no lo pensé ayer, sobre que la voz de Rosemary se ha manifestado para Albert en la voz de Candy. Imagínense lo que ha de haber sido para él escuchar la esencia de su hermana, no la voz, porque pues Candy no tiene la voz de Rosemary, pero la esencia de su hermana en la voz de esta nueva miembro de los Arlight, y ni tan nueva, porque ya tiene sus años siendo una Arlight. Y cómo ha luchado Candy por ese espacio en este salón conmemorativo que muy seguramente en el futuro habrá un retrato de Candy en ese dichoso salón, como Candice White Arlight.